Muy buenas tardes a todos. Los saludo de parte de la Cátedra de Rusia, Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata. Hoy seguimos hablando sobre la Gran Guerra Patria. Bueno, este año ustedes saben que son 80 años del final de la Gran Guerra Patria. Hicimos varios eventos, inclusive en la Cátedra de Rusia presencial. Algunos de ustedes estuvieron, participaron alumnos también, ¿no? El motivo fue de este encuentro evocar y reflexionar la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la guerra de 41-45. Y en este año de 80º aniversario de la gran victoria soviética sobre el nazismo, es de vital importancia defender la verdad histórica, ¿no? Porque hay mucha tergiversación. Ustedes ven que reescriben la historia por lo que estamos observando. De hecho, lo hacen muchos países que fueron en su momento cómplices de Alemania nazi, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Hoy está con nosotros Vladimir Ivanov. Ustedes quizás recuerdan que Vladimir Ivanov ya participó el año pasado en la Cátedra de Rusia y habló sobre Napoleón, sobre Rusia y la guerra contra Napoleón, 1812. Fue muy interesante el encuentro. Ustedes lo pueden encontrar en el canal nuestro YouTube, Cursos Oficiales de Ruso. Quería también de parte de la cátedra decirles que comenzamos con el curso presencial de idioma ruso para los principiantes en el horario, tarde. Bueno, aquí también está el profesor Mikhail Dmitrievich que da este curso. Y en junio abrimos otro curso nuevo en el horario los martes 19:30, perdón. Una vez por semana. Así que si ustedes van a tomar la decisión de estudiar ruso, bienvenidos, y abrimos más cursos presenciales a partir del semestre que viene. Voy a dejar la palabra a Vladimir Ivanov. Quiero solo decir que actualmente Vladimir es el presidente de la colectividad rusa en Bariloche. Es licenciado en Sociología, ex docente de la Universidad FASTA, del Instituto de Formación Docente de Bariloche y otras instituciones educativas. También es coautor del libro Bariloche, las caras del pasado y materiales de didáctica de ciencias sociales. Es importante destacar que Vladimir fue coordinador de agencias voluntarias de ACNUR en el programa Asistencia a Refugiados convencional constituyente en el Río Negro. Vladimir, bienvenido. Le damos la palabra de parte de la cátedra. Tenemos solo una ronda. Se va a cortar, sí, en 35 minutos. Y mañana nos encontramos en el mismo horario a las 19:30, también con Vladimir Ivanov. Yo voy a tratar de acompañar al expositor compartiendo su presentación. Así que usted ya puede comenzar. Creo que ya se... Buenas noches y muchas gracias por aceptar esta invitación. Sí, y así lo había hecho muchas veces en la cátedra cuando daba estas clases y hablábamos sobre la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Empezaba siempre preguntando, a ver, una especie de encuesta. ¿Quién ganó la guerra? Bueno, Rusia estaba ausente. Era excepcionalmente cuando se nombraba a Rusia como el país que fue absolutamente trascendental en el desarrollo de la contienda.
Obviamente, digamos, todo es un proceso muy largo, pero me voy a circunscribir en este momento a dos aspectos fundamentales. Uno de los aspectos, cuando se nombra a Rusia dentro del relato de la guerra que supuestamente ganaron Inglaterra y fundamentalmente Estados Unidos, según la versión que nosotros conocemos, leemos, incluso en muchísimos textos de historia, de Rusia se dice, bueno, Rusia la ganó, frenó a los alemanes por el invierno. Digamos, bastante parecido al argumento de la invasión napoleónica. Vamos a hablar en esta primera parte de hoy justamente de la invasión, del invierno, del rol que tuvo el invierno, que lo tuvo por supuesto. Vamos a ver, digamos, todo lo que fue el contexto de la guerra. Esta guerra que empieza ese 1 de septiembre con Adolf Hitler despidiendo sus tropas, como lo vemos a la izquierda, y termina con el enarbolamiento de la bandera de la Unión Soviética en el Parlamento de Berlín. Y voy a empezar, digamos, por un recuerdo personal y, digamos, de alguna manera una justificación desde donde lo estoy viendo. El 2006, por primera vez en mi vida, estuve en Rusia y una de las tantas cosas que me llamó la atención fue ver en todos los pueblos monumentos de los caídos, digamos, con las distintas placas conmemorativas. Pero lo que más me llamó la atención es que aún en los pueblos más chicos siempre estaban acompañados por flores. Por supuesto, en lugares importantes, ese acompañamiento estaba por digamos, las coronas oficiales de instituciones. Pero en todos los pequeños lugares había 2 o 3 flores del momento, llevado por la jeta. En ese viaje yo conocí a mis primos y lo comenté, digo, cómo me sorprende ver tanto recuerdo cuando nosotros acá en Occidente vemos la guerra como una cosa muy remota, muy lejana y ya casi olvidada. La respuesta de mi prima fue, mirá, no hay familia en Rusia que no haya perdido a algún miembro de ella. Nosotros no podemos olvidar porque está presente en nosotros, en cada uno de los rusos, en cada una de las familias. De la misma manera como tenemos las flores en los monumentos, los recuerdos de la familia. Por el desconocimiento que yo tenía de mis parientes allá, le comento, pero y nosotros no perdimos a nadie en la guerra. No, te equivocas. Un primo nuestro de 19 años murió en la defensa de Moscú. El hermano de él murió en un submarino. Todos tenemos a alguien. Por eso es esa presencia y por eso es, digamos, la continuidad de la rememoración que nosotros vemos y comentado por la prensa como una exhibición de la fuerza de Rusia, una amenaza para Occidente, cuando todos los 9 de mayo desfila en la Plaza Roja el ejército como conmemoración de ese acontecimiento que este año justamente llegó a los 80 años.
La invasión, si podés pasar, por favor, las placas, Tamara, es, digamos, un poco lo que estaba comentando, lo que uno puede recoger en cada uno de los rincones de Rusia. Lo he visto en otros viajes también. Y por favor, pasa más ya hacia el mapa, el primer mapa. Casualmente, justamente como había dado la charla sobre Napoleón y tenía el mapa presente de Napoleón de la primera charla, hago esta comparación de lo que era Europa de Napoleón y lo que fue la Europa de Hitler. Prácticamente el mismo mapa, era la misma coalición que digamos, intervino en la invasión a Rusia. Por favor, la siguiente. ¿Sí? Esa invasión llamada la Operación Barbarroja, a diferencia de la invasión napoleónica que se dirigió específicamente a Moscú con todo el poderío que tuvo, básicamente fueron 3 ejércitos distintos, que la columna norte, central y sur, que se dirigieron hacia Leningrado, hacia Moscú y hacia Kiev ese 22 de junio de 1941 a las 3 de la mañana, sin una declaración de guerra, sin haber planteado un ultimátum o alguna amenaza o alguna condición para evitarla, con una invasión nunca vista antes ni después en la Tierra. Por favor, la siguiente. 3,5 millones de soldados, 4.400 tanques, 4.000 aviones a las 3 de la mañana simultáneamente del norte a sur de la frontera, en una extensión de más de 2.000 kilómetros, atacaron Rusia inesperadamente. Inesperadamente, en cierta medida, en forma relativa, porque estaba latente, pero no se sabía cuánto y por dónde y cómo iba a ser la invasión. Las fuerzas de Rusia en ese momento no estaban preparadas y el ataque fue tan fulminante que, por ejemplo, en los primeros bombardeos de esa misma noche, más de 1.000 aviones militares rusos fueron destruidos, la mayoría sin siquiera haber podido despegar. El avance fue vertiginoso y en las primeras semanas, si podemos pasar la siguiente, empieza, digamos, a avanzar las tropas con muchísima velocidad. Pero, a diferencia de lo que fue la invasión napoleónica, donde los ejércitos rusos retrocedían sin presentar batalla, como podían, fueron, digamos, ofreciendo resistencia. Y ese avance de cientos de kilómetros en las primeras horas empieza a ser demorado y cada vez más lento. Así vemos cómo en los primeros objetivos, las primeras ciudades empiezan a caer
con cierta, digamos, dificultad, con resistencia, pero con resistencia menor en la línea de Minsk y Pskov, que son, digamos, las dos grandes ciudades que caen rápidamente. Pero ya a partir de que empieza a, digamos, movilizarse la tropa, prepararse la defensa, se va empezando a hacer cada vez más lento ese avance de lo que fueron cientos de kilómetros en horas al principio, pasaron a ser semanas y se convirtieron en meses. Así vemos que en agosto llega, después de una batalla que duró más de un mes, llegan a tomar la ciudad de Smolensk y en agosto llega hasta la periferia de Leningrado. Y recién en septiembre, también con una batalla de muchísimo tiempo, hasta Kiev, y finalmente en diciembre llegan las tropas alemanas hasta la periferia de Moscú. Por favor, la siguiente, Tamara. Y ahí hay un hecho que es absolutamente desconocido, no se encuentra, por lo menos yo no he visto en ningún texto, una acción que es increíble. Para poder, digamos, salvar toda la producción del material que iba a necesitar de ahí en más la Unión Soviética para la defensa, comienza una evacuación de toda la industria posible dentro del área que ya se sabía que estaba en peligro, y por la fuerza con que venía el ejército alemán y con la potencia que tenía millones de soldados y miles de aviones y tanques y, bueno, por supuesto, acorazados, transporte, etcétera, había que desarmar las fábricas, trasladarlas hacia un territorio que no iba a llegar a ocupar el ejército alemán. Así que entre junio y octubre se trasladaron 283 grandes fábricas y 136 fábricas medianas se desarmaron, se montaron en trenes y fueron despachadas hacia el este. En total, 1.500 fábricas y 1.360 grandes, 1.500 fábricas, de las cuales 1.360 son grandes emprendimientos. Hacia el Volga, digamos, la zona entre el Volga y los Urales, y hacia Siberia, e incluso hacia la zona de Kazajistán y Asia Central. Para poner un ejemplo del tamaño de cómo se planteaba ese trabajo, por ejemplo, la muy famosa hace un par de años siderúrgica de Mariupol tenía 6 altos hornos. De esos 6 altos hornos se desarmaron 4 y se trasladaron, y esas fábricas empezaron a producir el material bélico que es el que va a permitir cada vez, a partir de su reinstalación,
a armar el ejército y plantear la posibilidad de defensa. Por favor, la siguiente. Esas fábricas aprovecharon las industrias que había en esa zona que, digamos, no estaban previstas para la producción bélica, se reinstalaron dentro de esas fábricas, digamos, toda la producción, mientras que otras directamente se construyeron y en algunos casos incluso construcciones de madera, de bosques, que bueno, en Rusia no es un problema conseguir bosque y madera para fabricar, y en esos prácticamente talleres se reubicó todo lo que es la producción bélica que se pudo salvar de los territorios que pudieron y que fueron ocupados por el avance de los alemanes. Tanques, aviones, camiones, bueno, por supuesto todo lo que hace a la balística, etcétera, etcétera, empezó a fabricarse durante esos 3 meses en suficiente cantidad de que pudo, digamos, consolidar la fuerza que a su vez se estaba concentrando en la frente y que iba dando cada vez más elementos para poder, digamos, resistir al ejército alemán fuertemente. Pero no solo. Obviamente, al trasladarse la fábrica no podía ser solo trasladarse la fábrica. Si pasas, por favor, a la siguiente, junto con la fábrica hubo que trasladar el personal. Se trasladaron 1.700.000 obreros para poder rearmar esas fábricas en el primer momento y ponerlas en producción. Pero no solo se trasladaron los obreros, sino que también hubo todo un plan de evacuación de mujeres, que en muchos casos además eran las mujeres y obreros, porque los hombres estaban movilizados en el frente, pero también niños y ancianos, y también los judíos de las zonas digamos, de la más rápida digamos, ocupación alemana. Bueno, desde las distintas regiones, cada una, digamos, según el tiempo que alcanzaron a tener para la evacuación, porque la zona fronteriza de Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, digamos, fueron muy rápidamente ocupadas, no se pudo evacuar mucha gente, pero del centro ya también millones de personas que fueron trasladadas para, digamos, salvarlas de lo que les esperaba. Obviamente, Rusia prácticamente todo lo que era transporte estaba por ferrocarril, hasta hace muy poco tiempo, casi exclusivamente. Bueno, el esfuerzo de organizar todo este transporte, montar las fábricas, ponerlas en producción y trasladar de nuevo al frente todo este material fue una epopeya que muy pocos se conoce en Occidente. Pero vamos a ver más adelante, en realidad mañana, cómo esa producción en muy poco tiempo, en ese poco tiempo, y bueno, en los años siguientes, tenían que ver con que el armamento fabricado en estos establecimientos superó en calidad y cantidad al armamento
con el que invadieron los alemanes y que permitieron la resistencia y el triunfo final. Por favor, la siguiente. ¿Sí? El avance, de todos modos, como ya vimos recién, abarca la zona más inmediata y el primero de los lugares, de los objetivos alcanzados por los alemanes es Leningrado. Leningrado, que ya en agosto las tropas alemanas estaban en las inmediaciones y prácticamente, tal como se puede ver en el mapa, perdón, estaba sitiada, y si había alguna posibilidad de comunicación, esa comunicación estaba bajo fuego de artillería constantemente. El 8 de septiembre del 41, ese sitio se cierra, y con la participación del ejército finlandés que aísla Leningrado desde el norte, los alemanes salen a la orilla tanto del Golfo de Finlandia como el lado del lado, digamos, de la naciente del Neva, cortan todo el abastecimiento, sitiando una ciudad de 2,5 millones, de más de 2,5 millones de habitantes en ese momento. Ese sitio va a durar hasta el 27 de enero del 44. Son 872 días de sitio a los que se trató de remediar de todas las maneras posibles, tanto para el abastecimiento en la medida de lo que daban las posibilidades, como de evacuación también cuando se podía de la población, tratando de salvar vidas durante ese sitio. La situación fue terrible desde todo punto de vista. Tuve un contacto directo de una mujer que vivió todo ese periodo, los más de 800 días durante el sitio, y las cosas que relató esa mujer realmente es inaudito. El ejército, por orden de Hitler, específicamente, podría en ese momento, cuando llegó hasta Leningrado, podría haber tomado esa ciudad. Pero Hitler tomó la decisión de dejarlos morir por hambre y aniquilar, y con el propósito de aniquilar después la ciudad. Esas eran las explícitas órdenes de Hitler. Por favor, la siguiente. Lo que se vivió en Leningrado, bueno, digamos, son algunas fotos de las cosas más terribles de las que vivieron. Ese trozo de pan que se ve en el plato arriba a la izquierda, es la ración diaria de comida que tenía la gente, que en los momentos de crisis, digamos, se fue reduciendo a medida que se fue agotando lo posible. Llegó a ser de 125 gramos por persona por día. La gente, y ahí vamos ya entrando a la cuestión del invierno. En invierno, por supuesto, todo congelado,
no funcionaba, por supuesto, ni la provisión de agua, ni nada. El agua se sacaba de los ríos, de los arroyos, rompiendo el hielo. En las calles tenían marcadas cuáles eran las zonas, como lo indica el cartel de la derecha de arriba, eh, tenían marcadas, delimitadas, cuáles eran las zonas de la vereda más peligrosa para caminar, porque desde el sitio, desde el lugar donde estaba el ejército alemán, que era a menos de 20 kilómetros en los puntos más cercanos, se bombardeaba constantemente, tanto por aviación como por, uh, este, artillería. Entonces estaban marcadas por donde recomendaba a la gente transitar, que era algo más seguro que es del lado de donde no venían eh, eh, los peligros. Digamos, no mencioné en la placa anterior donde estaban el mapa de Leningrado, ahí, digamos, estaban las vías de comunicación y las vías de abastecimiento. Era en el invierno el hielo del lago y del río Neva permitía el tránsito de camiones y se podía llegar. A través del bosque se trazó una especie de vía de madera, de tránsito como para llegar en otras épocas con algo de alimento, o si no, directamente navegando por barcazas, eh, atravesando, digamos, toda la zona barrida por la artillería y directamente y el fuego eh, eh, de las fuerzas sitiadoras. Más de 50.000 personas murieron en los intentos de evacuación durante, digamos, de las fuerzas que, digamos, trataban de abastecer la ciudad durante todo ese periodo de sitio. Las plazas, los parques, todo lo que se podía hacer en los veranos que atravesó el sitio, se convirtieron en zonas de plantaciones. Ahí vemos eh, cosechando y trabajando, tratando de salvarse. Pero de la población al final del sitio quedó reducida a 700.000, un poco más de 700.000 personas. De 2,5 millones, el resto murió cumpliendo con el deseo de Hitler, fundamentalmente de hambre. Cuando recuerdo lo que me contaba esta mujer que lo sobrevivió, dice, se masticaba, había días que el único alimento era masticar un trozo de cuero y tratar de sacarle, digamos, el jugo a un trozo de cuero del cinturón o de lo que se podía. Los cadáveres se amontonaban, no había forma de hacer ningún tipo de servicio. La atención médica, sobre todo los chicos que quedaron encerrados en esa zona, fueron tremendos, digamos, tratando de salvarse de alguna forma. Pero ya con lo que estamos diciendo, si estamos hablando de 872 días de sitio, obviamente, para recuperar la ciudad, pasaron inviernos, veranos y todas las estaciones y más de una vez.
Y así fue toda la guerra de Rusia, toda la invasión de Rusia, que supuestamente sí, digamos, la defensa de Moscú, a la que vamos a prestar atención ahora, tuvo mucho que ver con el, el invierno. El resto pasaron veranos e inviernos y, digamos, en cada una de esas estaciones hubo enfrentamientos durante los casi 4 años que duró la guerra. Antes de comenzar la conferencia, el anuncio para la charla que vamos a organizar por el Día de la Lengua Rusa. Ustedes saben que siempre en la Cátedra de Rusia festejamos el Día de la Lengua Rusa y está relacionado con el nacimiento del gran poeta ruso, el sol de la poesía rusa, Alexander Sergeyevich Pushkin. Y esta vez, en el marco de 80 años aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, vamos a hablar el 19 de junio sobre la literatura soviética. Los invitamos a todos. No pierdan, por favor, esta charla, va a ser muy, muy interesante. Bueno, los dejo con Vladimir. Nosotros ayer quedamos en la última lámina de la presentación de la primera parte. Así que, Vladimir, bienvenido a la cátedra y comenzamos la conferencia. Buenas tardes o buenas noches a todos. Bueno, un placer de poder continuar con esta presentación. Ya habíamos quedado en las puertas de Moscú, principios de diciembre del 41, y empieza la primera de las 4 grandes batallas que van a caracterizar una por cada año, los años de la guerra hasta la total expulsión de los alemanes del territorio de lo que entonces era la Unión Soviética. La primera de estas batallas es la de Moscú. Las fuerzas de Hitler habían llegado hasta, como se ve en el mapa, prácticamente a los suburbios de Moscú, y consideraban que era cuestión de horas que la ciudad cayera en su poder. Y en ese momento cambió totalmente la situación, porque esa batalla va a ser la primera de las grandes batallas que va a perder los ejércitos alemanes durante toda la Primera Guerra Mundial. Lo que cambió en ese momento, en realidad ya un tiempito antes, fue que se liberaron las fuerzas que tenía Rusia en el extremo oriental, en el Pacífico, ante el peligro de una invasión japonesa. Uno de los aspectos, de los tantos aspectos ocultos dentro de la historia que nosotros conocemos de la Segunda Guerra Mundial, está la guerra que se estaba liberando y, en rigor a la verdad, formaba parte de la Segunda Guerra Mundial entre China y Japón. Japón había invadido China en el 37 y continuaba la guerra entre China y Japón. Ante digamos, el desarrollo de esa guerra, que no tenía una definición clara allá por el 41, los servicios digamos, de la Unión Soviética sabían ya a principios de noviembre que que Japón no iba de ninguna manera a invadir Rusia, lo que permitió trasladar ejércitos enteros a través de 11.000 kilómetros desde la costa del Pacífico
la frontera con Manchuria, que estaba ocupada por Japón, hacia Moscú fundamentalmente. Esas fuerzas son las que van a cambiar la historia porque altera la relación de fuerzas entre el ejército invasor alemán y las fuerzas de Moscú. Si pasamos a la siguiente eh, lámina, vamos a ver eh, los ejércitos digamos, las batallas que se estaban liberando en las inmediaciones de Moscú, todavía, digamos, podemos decir que no se había consolidado el invierno, pero era inminente. Las batallas eran muy fuertes, pero, y en la siguiente filmina vamos a ver un hecho político que va a transformar eh, fuertemente eh, el 7 de noviembre de 1941, el aniversario de la revolución. Ante la llegada de esas fuerzas nuevas que se incorporaban al frente, se convocó y, digamos, an, eh, y se realizó el anual desfile de tropas, esas nuevas tropas que estaban llegando. Ese fue un momento que cambia totalmente el espíritu de combate de las fuerzas rusas en el frente de Moscú. También empezó a llegar al frente la producción de los nuevos armamentos que se estaban fabricando, como vimos en el día de ayer, en la zona de los Urales y más lejos de ahí. Particularmente, por ejemplo, en una fabricación en serie muy importante de los tanques T-54, que resultaron ser mucho más efectivos que los tanques Panzer de los alemanes. Más livianos, digamos, tenían mucho mejor agarre en el suelo, tanto en la nieve como en el barro, que era, digamos, la etapa previa a la llegada del invierno. Es así que esa llegada va a volcar, lamentablemente por un periodo bastante corto, pero la batalla de Moscú consigue expulsar de las inmediaciones de los pocos kilómetros que estaba el ejército alemán de la ciudad de Moscú, despejar una franja del orden de los 100 a 200 kilómetros a los alemanes, infligiendo una muy dura derrota al ejército del centro, que era el que tenía digamos, el objetivo de la toma. Esa situación, la batalla a fines de enero, cuando digamos, se establece una nueva frontera y ante la situación digamos, de las pérdidas de las dos partes, esa nueva frontera a esa distancia de Moscú se va a mantener prácticamente durante todo el año 42 y parte del 43. Pero simultáneamente, en ese momento, Hitler decide cambiar la orientación del ataque y avanzar hacia el sur, hacia el Cáucaso y hacia el Mar Caspio, por la necesidad que tenía de tener
abastecimiento de petróleo y eh, que necesitaban las tropas tan lejos del abastecimiento que tenía digamos, desde Alemania. Entonces, agotado, digamos, se establece el sitio de Leningrado que habíamos hablado en el día de ayer, digamos, en un el frente de Moscú también, y avanzan las tropas en el sur de Rusia, desde de lo que hoy es Ucrania, hacia el Mar Caspio, hacia el Volga. Ese avance, digamos, puede contener el ejército ruso, a pesar de los tremendos van librando en ese periodo, hasta que, digamos, esas fuerzas alemanas llegan hasta precisamente la orilla del Volga. Por favor, la próxima, Tamara. Y empieza la digamos, más conocida de las batallas de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Stalingrado. Lo que vemos en el mapa, la orilla del río Volga, en la orilla occidental del Volga, está la ciudad de Stalingrado, entonces Volgogrado actualmente, que prácticamente toda estaba ocupada. Quedaba una estrecha franja, la que está en color rosado, eh, sobre la orilla, y ni siquiera esa era una franja continua. Pero en lo que había cambiado en ese momento, en ese lugar, es que en los ejércitos rusos retirar la artillería, cruzarla del Volga y utilizando, digamos, una favorable altura en la orilla oriental del Volga, poder sostener artillería el esfuerzo del ejército que seguía resistiendo en las más terribles condiciones, como, bueno, en estas y las siguientes fotografías podemos ver, donde además de mantener ese ejército, tenía que, para abastecerse tanto de los pertrechos bélicos como de alimentos y incluso los restos de la población que había quedado atrapada dentro de la ciudad de Stalingrado, cruzar el Volga bajo el fuego absoluto de la artillería alemana, la aviación alemana, así que era realmente una gesta. Esa batalla que va a durar desde fines de noviembre hasta principios de febrero, peleando casa por casa, como en las imágenes que siguen, por favor, podemos apreciar en las condiciones terribles de destrucción de la ciudad, que prácticamente no quedaba edificio en pie. Pero mientras se estaba liberando esa fuerza, en la orilla oriental se estaba preparando una invasión del ejército soviético digamos, para liberar la ciudad. Alejadas de la ciudad de Stalingrado, se cruza el río Volga, se traslada un contingente enorme de tanques, artillería y de personal, y rodean la ciudad, rompiendo el angosto digamos, una franja de terreno angosta, custodiada en ese momento los ejércitos italianos y rumanos que estaban incorporados dentro de los ejércitos alemanes,
consiguiendo rodear y los sitiadores pasaron a ser los sitiados. Encerrado ese contingente, el ejército, el sexto ejército entero alemán, con el mariscal a la cabeza, terminan rindiéndose a las tropas que empieza a, digamos, a aniquilar realmente y recuperar la orilla occidental del Volga y fundamentalmente la ciudad de Stalingrado. Febrero del 42 es el inicio digamos, del quiebre del ejército alemán. Ese momento, la ocupación de Stalingrado fue el momento mayor expansión del territorio europeo ocupado por los alemanes. Y a partir de esa fecha, de febrero del 42, empieza un lento, muy laborioso, pero continuo retroceso de las fuerzas alemanas hacia, eh, este, hacia el occidente, siendo paulatino expulsado del territorio ruso. Parte muy significativa de ese avance va a ser, si pasamos a la filmina siguiente, que vamos a ver cómo las mismas fueron ocupadas digamos, en fines del 42, empiezan a ser liberadas y, digamos, ante el avance de los ejércitos rusos hacia Occidente. Y se va, digamos, desarrollar en enero del 42, del 43, digamos, la batalla conocida como la batalla de los tanques. En realidad fue muchísimo más que la batalla de los tanques. Empezamos con la batalla de Kursk, que, digamos, fue iniciada con un intento del ejército alemán de expulsar de este saliente en la zona de Kursk del ejército rojo que había ocupado esta saliente. Se plantea esta batalla que va a durar también un tiempo considerable y donde aparece totalmente volcada la proporción de las fuerzas. Lo que había sido esa invasión tremenda de los millones de soldados invasores con sus armamentos, como habíamos visto ayer, exactamente al revés. El ejército ruso duplica al ejército alemán en este enfrentamiento. 4.900 y tantos tanques rusos se enfrentan a casi 3.000 tanques alemanes, que hasta ese momento habían sido la punta de lanza de todos los avances de los alemanes en toda Europa. Esa derrota del ejército ahora del sur de Alemania abre el camino hacia hacia el occidente, digamos, con el resto del ejército rojo, que también había
avanzado significativamente en la zona de Moscú. O sea que ya no eran enfrentamientos puntuales de una zona, sino que todo el ejército empezaba y toda la batalla empezaba a desplazarse hacia Occidente. Leningrado seguía igualmente en el sitio. Por favor, más, más. Bueno, la llamada batalla de los tanques, porque esa justamente fue la característica. ah, es hasta el día de hoy el mayor enfrentamiento de tanques que hubo en una sola batalla. Pero esa nuevamente, digamos, permite el avance hacia Occidente, la liberación de eh, la, la zona de Ucrania, fundamentalmente, y ya a partir de ese momento es constante y permanente el retroceso de los alemanes. Por favor, Tamara. Y hasta que llegamos a digamos, ya no es una batalla, sino es un operativo que se inicia ya en el 44, ya después del encuentro de Teherán, donde Roosevelt, Churchill y Stalin acuerdan por fin lo que tanto estaba esperando en los ejércitos rusos es la apertura del segundo frente, que empiece la invasión por parte de los ejércitos anglo-norteamericanos desde Europa. Consecuencia de esa apertura va a ser en noviembre del 43, del 44, el desembarco de Normandía. Recién en ese momento va a, digamos, en operaciones. Había entrado ya, digamos, el ejército norteamericano fundamentalmente en, um, en Sicilia y ya había cierto avance. Pero fundamentalmente el operativo Nación en el fines del 44 va a terminar, digamos, es un avance en todo el frente de Bielorrusia mediante un operativo, digamos, concentrado con unas fuerzas absolutamente preeminentes en cuanto a cantidad y calidad y de armamento por parte de los rusos, terminan de expulsar de todo el territorio de la Unión Soviética al ejército alemán. Por favor, la siguiente. Es el final de esa epopeya, digamos, ya nos lleva a que las fuerzas rusas no se van a detener en la frontera, sino que van a seguir avanzando, digamos, en los países vecinos, Polonia, en primer término, y bueno, la República Checa, y en camino a Berlín. Por favor, la siguiente. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos un poco para ir terminando, digamos, y cerrando esta explicación. El argumento del invierno, siempre esgrimido como la causa de la caída de los ejércitos alemanes, las dos batallas
primeras fueron en invierno. Tanto Moscú como Stalingrado fueron en batallas de invierno. Pero Kursk y el avance del operativo Bagration fueron en verano. Entre los inviernos estamos frente, digamos, todo digamos, no hubo ningún avance alemán significativo. El argumento de que los apoyos de las producciones de armamento norteamericanas fundamentalmente e inglesas tampoco es cierta, porque aquí están todos los datos de los elementos que fueron entregados para la defensa alemana, y vemos que la producción propia de los reubicados industrias de la Unión Soviética produjeron la enorme mayoría del armamento que lo siguió. Por favor, la siguiente. Eh, eh, Cabe comentar que fueron, digamos, la deuda que contrajo por ese armamento en la Unión Soviética fue que hasta el 2006 se estuvo pagando por esos aportes que hizo Estados Unidos fundamentalmente. Si vemos en esta línea de tiempo y con bastante deficiencia, pero lo que significaron la guerra en Europa. 27 días tardó el ejército alemán en ocupar Polonia, 60 en Noruega. Bélgica se resistió 18 días. Francia, con el apoyo inglés, cayó en 43 días. La resistencia griega fue mucho mayor porque fue invadida por Italia primeramente. Desde que Alemania interviene en la guerra, en menos de un mes termina sometiendo a Grecia también. Yugoslavia, digamos que fue de paso para Grecia, se resistió apenas un par de semanas. En tanto que la batalla de Rusia fueron 1418 días. En ese interín sucedieron todos los acontecimientos que nosotros conocemos, bueno, el armado de las distintas alianzas, los distintos comienzos de las batallas, la duración del el sitio de Leningrado. Por fin, por favor, la última, Tamara. Si también comparamos también la cantidad de víctimas que produjo la guerra, vamos a ver que la enorme desproporción de lo que significó la de víctimas de la población militar y de la población civil que está en anaranjado, por supuesto que fue la de la Unión Soviética, Polonia en segundo lugar, pero comparándola contra lo que fueron las pérdidas del Reino Unido, por ejemplo, o de Unidos en esta guerra, son absolutamente insignificantes. La otra, digamos, Japón y China fueron otros de los grandes países víctimas de la guerra.
O sea, si tomamos el tiempo que fue, la duración, las épocas de las batallas, la producción del armamento propio, el espíritu de lucha del pueblo ruso y la tardía intervención de los pueblos, de los aliados del Occidente, indudablemente quien ganó la guerra fue Rusia y no los países occidentales. Bueno, eh, con esto, bueno, las víctimas en batalla, eh, entre muertos y desaparecidos, entre los principales contendientes, lo reflejan una vez más como tantos otros de estos elementos. La última es una ilustración del Parque de la Memoria en Moscú, con el obelisco de 1418 metros de altura, 1 metro por cada día que soportó Rusia, la Unión Soviética entonces, que conmemora y explica por qué todos estos datos que acabamos de repasar, por qué en Rusia siguen conmemorando con todo fervor y con todo eh, este, el recuerdo de esa guerra y digamos, la memoria de los caídos y festejando el éxito. Bueno, agradezco al curso de ruso y a Tamara Yevtushenko especialmente por permitirme esta intervención, a ustedes por compartir este rato conmigo y bueno, aquí están mis datos, mi WhatsApp y mi correo. Encantado todos aquellos que quieran y tengan inquietudes, consultas, opiniones, aporte de datos, bueno, con el mayor gusto y placer haré todo lo posible por responder. Muchísimas gracias, Vladimir.